Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos más a una sesión más de nuestro Journal Club y hoy pues nos toca presentar un caso que por supuesto en el título ya suena muy interesante, que son aquellas muertes inesperadas en el niño con cardiopatías congénitas. Hoy pues estamos de plácemes, el doctor Guillermo Godoy Rábago. Él es cirujano cardiotorácico de congénitos, egresado del Hospital Infantil de México. Muchos ya lo conocen, ya le ha tocado presentar varias sesiones previamente. Y bueno, pues Memo, el micrófono es tuyo. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan, Ayuk? Sí, sí te escuchamos. Ok, bueno, pues buenas noches. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene un nombre un poco peculiar. Es fallecimientos inesperados o muertes inesperadas en cardiópatas congénitos. Entonces vamos a revisar un par de artículos. Creo que las propuestas y la visión que tienen el grupo que los hace pues está muy interesante y todas son con miras a debe de dar a todos los pacientes con cardiopatía. Entonces el primer artículo es un artículo británico. Ellos hacen análisis donde se revisan la lista y con base en esto escogen diferentes artículos, intentar establecer si existen factores de riesgo que incluso poder desarrollar algún tipo de guías, aunque queda un poco o a veces pacientes que una vez que se operan y se considera que el tratamiento fue exitoso, pero ¿qué pasa en el momento en que van acá? No, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo atraviesan. Creo que se está cortando un poco el internet, ¿no? Yo no escucho. Sí, sí, no te escuchamos muy bien, Memo. Ahorita estabas hablando muy bien, pero de repente te dejamos de escuchar. Ahí se escucha. Todavía un poco entrecortado, Memo. ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos un poco mejor. No, parece que hay un poquito de fallas en la señal. Oye, ¿y no convendría que Memo te mandara la presentación y tú la presentaras, Carlos? Para que él para que su internet no tenga que estar mandando imágenes
y él nada más tenga que hablar y tú irlas pasando? Como muy al principio, ¿te acuerdas? Sí, sí, a ver, déjame ver si me la puede mandar. Aunque parece que es el internet en general. ¿Ahí me escucha, Doc? Ahí te escuchamos mejor, Memo. A ver, sí, bueno, me marca que está como inestable, pero a ver si ahí se puede. Ok, Ahí se oye perfecto ahorita. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a revisar un par de artículos. Este primero que espero que sí lo vean en la pantalla. Les decía, es un metaanálisis que hace un grupo inglés. Y el objetivo es intentar identificar factores de riesgo al egreso de los niños, sobre todo aquellos pacientes que se consideran con un tratamiento, pues en este caso la gran mayoría quirúrgico, que se considera un tratamiento exitoso, pero que parece ser que en todos lados, pues al egreso del paciente termina siendo una problemática el seguimiento estrecho y de todas maneras muchos niños reingresan de forma inadvertida, que es como el objetivo principal de los artículos, a los hospitales o al contrario, los pacientes terminan por fallecer y son fallecimientos que no se esperan, o sea, son inesperados en el contexto de que el grupo se queda con la idea de que los pacientes van bien, ¿no? Entonces, manera de introducción, yo creo que esto lo hemos mencionado en muchos otros temas, que bueno, tanto los avances tecnológicos, evidentemente la mejora en los cuidados intensivos, estos grupos interdisciplinarios que se están formando en todos lados. En la parte quirúrgica, la atención a la atención oportuna, es decir, todas esas cosas han ido mejorando en general en todo el mundo, ¿no? Digo, evidentemente en algunos países tienen mejores números que otros. Todo parece indicar que hacia allá vamos, hacia mejorar cada vez niños. Entonces, evidentemente sabemos que exclusivamente la cirugía varía también de país en país tenga, pero lo que sí se está viendo a nivel eh, hay un cierto número de fallecimientos que se egresan, que era lo que comentábamos hace un momento. Entonces, justo en esto, el objetivo es artículos, revisar qué existe de información y intentar para esos factores que los niños al egreso tengan o los que los cumplan, pacientes fallezcan de forma otra vez te dejamos de escuchar, Memo. A ver si me puedes mandar tu presentación, por correo y tratemos de que yo la presente.
Les pido un par de minutos, ya me estaba mandando la presentación y vamos a ver si podemos lograrlo. Un minuto y ya lo solucionamos. A ver, vamos a empezar la transmisión. Me dicen, por favor, si escuchan todos bien. Va a empezar a hablar Memo, ¿de acuerdo? Listo, Memo, adelante. Listo, Memo. Bueno, nos quedamos aquí. En este artículo primero, lo que hacen el Grupo de Londres es que inicialmente ellos tenían un estudio que abarcaba el año 2000 al año 2009. Entonces, en la evaluación se registraron 1,018 niños y de los cuales 176 habían fallecido. Entonces, ellos lo que reportaban es que el 66% de estos niños eran en la etapa postquirúrgica y consideraron que el 37% de ellos, es decir, el 21% del total, presentaban justo esta definición, o sea, un fallecimiento inesperado. Ellos fue cuando proponen revisar qué es lo que puede influir en que estos pacientes que se egresan de hospital puedan tener un desenlace funesto y evidentemente cómo captarlos para evitar que suceda, ¿no? Entonces, en los estudios enfocados en los factores de riesgo posquirúrgicos inmediatos y hospitalarios, creo que es lo que encontramos más comúnmente en la literatura, es decir, casi todos los estudios lo que hacen es enfocarse en qué riesgos tiene el paciente, evidentemente considerando el tipo de patología cardíaca, considerando el tratamiento quirúrgico, la división esa un poco simple entre cardiopatía simple o cardiopatía compleja y evidentemente qué tratamiento necesita cada uno de ellos. Entonces, lo que ellos encuentran es que hay poco publicado acerca de que una vez que el paciente libra esta etapa todavía en hospital, en un postquirúrgico, no existe ya más información sobre los cuidados, las recomendaciones o qué grupos tienen que ser de mayor relevancia para estarlos vigilando
una vez que van hacia casa, ¿no? Entonces, hay algo importante que ellos toman como referencia, la Academia Americana de Pediatría. Ellos sí, en la parte de los neonatos, tienen una serie de guías para los neonatos de alto riesgo. Es decir, aquellos bebés egresados de las terapias de manejo intensivo neonatal que se han agrupado de acuerdo al riesgo que presentan por la patología de base. Esto estamos hablando de forma general, no pacientes exclusivamente cardíacos. Entonces, la academia se preocupa por hacer esto para, una vez que se egresan estos pacientes, dar recomendaciones a la familia y que ellos sepan qué hacer, o incluso el personal médico también, como esté capacitado o enterado de qué hay que hacer cuando estos pacientes egresan a casa, ¿no? Como una forma de cuidarlos de forma más estrecha. Entonces, ellos proponen que a través de esta información que puede llegar a obtenerse con los estudios haciendo este metaanálisis, exclusivamente hablando de este artículo, que estas estrategias se pueden desarrollar, pues, grupos médicos de trabajo, ya sea a nivel hospitalario y comunitario. En la parte de hospital, lo que ellos refieren es como el primer contacto de atención que sucede, o sea, se reproduce en todo el mundo. Es decir, el paciente egresa y muchas de las veces no tiene acceso directo al hospital donde recibió la atención de la cardiopatía, sino son por regiones, acuden al hospital más cercano y normalmente son primero o segundo nivel de atención. Entonces, parte de lo que ellos proponen al final de esta revisión es justo eso, que los médicos tengan el conocimiento para que estos pacientes puedan ser evaluados de forma oportuna, tratarlos si necesitan o referirlos para una nueva evaluación. En la parte comunitaria, pues influyen muchas cosas, ¿no? Traslado, acceso a hospital, red de apoyo en la parte de la familia y demás. Y bueno, la otra parte es que el objetivo del metaanálisis era identificar los factores de riesgo al momento de la alta hospitalaria, sobre todo aquellos pacientes que van a ser más vulnerables. Entonces, ¿cómo fue la casuística del trabajo? Ellos pusieron este periodo de tiempo de 1980 al 2013, esto es en la parte de la búsqueda, y se consideraron todas estas que están aquí enlistadas, son bases de datos con el objetivo de sacar toda la información que tuviera relevancia en cuanto a lo que estaban buscando, ¿no? Pacientes con cardiopatía que habían sido tratados y que se egresaran a domicilio, cómo era la evolución que presentaban estos pacientes. Entonces, en esta tabla, en los criterios de inclusión, lo primero es en la parte de la edad. Desde el nacimiento hasta los 5 años, fue la parte límite que iniciaron en la búsqueda. Aquí lo que ellos hacen es que intencionadamente van a dirigirse a aquellos pacientes que tengan un trastorno, evidentemente cardíaco era lo más importante, o algún trastorno congénito que pusiera en riesgo la vida. Y aquí en la parte de la acepción era en esto de que la vida estuviera en riesgo, como para contextualizarlo, que el paciente haya necesitado o una cirugía mayor o cuidados intensivos por la patología de base, ¿no? Entonces, ese era como el punto de partida de esa definición que puede parecer un poco ambigua. Y bueno, que después de la cirugía necesitó manejo intensivo y una vez que fueron egresados del hospital, cómo fue el seguimiento, ¿no? Para finalmente establecer cómo evolucionó el paciente y si existía o no algún riesgo identificable. Y bueno, los criterios de exclusión, que lo vamos a ver un poquito más adelante, fueron bastante los artículos que se desecharon. Pues aquellos pacientes que contenían población adulta los desechaban, aquellos pacientes que en la parte esa de ameritar manejo quirúrgico mayor o terapias intensivas, si el origen era traumático, también era desechado, aunque fueran pocos los pacientes que se incluyeran. Cuando no existía referencia específica sobre cómo fue la evolución, es decir, cuando se perdían en el tiempo o en el seguimiento de los pacientes que egresaban a casa, también descartaban los estudios. Aquellos pacientes que solo hablaban sobre cuidados paliativos, cuando por la casuística tenían menos de 20 casos reportados, también fueron rechazados,
o cuando no estaban en inglés, ya sean los resúmenes o el total de los artículos. Entonces, básicamente así hicieron la búsqueda a través de estas bases de datos. Entonces, en la parte derecha vemos la cantidad de estudios que inicialmente encontraron, que fue esta, casi 1000 artículos que en la parte de la búsqueda inicial empezaron a... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí te escuchas, lo que no vemos es tu presentación, Memo. ¿Ahí se ve? No, no todavía. Ahí estás. Listo. Ok, entonces... No, perdón, Memo, se volvió a perder. ahí se ve. Dame un segundito. Listo. Ahí ya la vemos. Ok, bueno. Bueno, de los artículos que lograron recuperar, este fue el número inicial, ¿no? Casi 1000 artículos. Entonces, una vez que hacen la revisión, cabe mencionar que eran inicialmente 2 revisores, se agrega un tercero y entre los 3 empiezan a hacer como todo el filtro de los artículos que iban a ser ingresados a la base para hacer el metaanálisis. Entonces, algunos estaban duplicados, inicialmente fueron 652 en el primer filtro. De estos 652, 635 lo descartan por los criterios de exclusión que mencionamos hace un momento. 23 artículos fueron los que, una vez que hicieron este otro filtro, cumplían algunos de los criterios de inclusión, pero de estos 23, 8 al final fueron rechazados igual o sacados de la casuística, y aquí está como las características que ellos interpretaron que iban a ser como información que podía dar datos no concretos sobre la evolución que tenían los pacientes, ¿no? Aquí enlistan porque al final quitan esos 8. Y bueno, finalmente se quedan con 15 estudios, que fue lo que se reporta en el metaanálisis. De estos 15, 8 estudios eran estudios retrospectivos de casos quirúrgicos, 4 estudios de cohorte retrospectivos, 2 estudios de casos sin controles, y el estudio que más impacto estadístico tenía era un estudio aleatorizado controlado. Entonces, con estos artículos es como se hace el metaanálisis. Ellos mismos, los 3 revisores, con base en la evidencia, en la calidad de la información que tenían, hacen una división en 4 grupos, de acuerdo al análisis estadístico que hacen y a cómo estaba sustentado el protocolo en los artículos que ellos revisaron. Entonces, el que mejor estadística tenía fue el estudio prospectivo de casos, que solo fue 1. A esto le dan como el valor de 1A, lo vamos a ver más adelante en la tabla de donde vacían los datos.
Y bueno, mientras menos rigor estadístico tenían cada uno de los artículos que revisaban, obviamente iban bajando en la categoría. La gran mayoría se encontraba entre 3 y 4 y solo uno fue considerado como de buena calidad estadística y otro artículo se quedó en el nivel 2. Entonces, de esos artículos que se revisaron, de los 15 que se integraron al final, solo dos estudios. Otra vez se perdió tu pantalla, Memo. Está ya tu pantalla otra vez. Ok, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Entonces, de los estudios que se incluyeron, solo 2 estudios fueron realizados fuera de Estados Unidos. En total de los 15 estudios eran casi 30,000 pacientes, 29,019 pacientes. Y en total de lo que ellos registraron como en el primer análisis que hace el grupo de revisión, el porcentaje de fallecimientos general era de 1,113, que representaba 4% de los pacientes que se incluyeron. Y de estos hicieron una primera división en aquellos pacientes que estaban con fisiología univentricular o aquellos pacientes que se repararon de forma biventricular. Entonces, en los que tenían fisiología univentricular fue una mortalidad del 12% y en los de biventricular del 3%. Ellos ahí acotan que esto no es, o sea, no se puede como generalizar completamente porque muchos estudios variaban en los criterios que incluían para las cirugías. Entonces, 5 estudios incluían a niños exclusivamente con fisiología univentricular. De estos, una parte interesante es que de la información que van obteniendo los revisores, empezaron a encontrar la mortalidad parada entre cada una de las etapas de la paliación univentricular. Entonces, inicialmente, entre la primera y la segunda etapa, la primera no está bien establecida. Recordar que puede ser en los menos cerclaje, en la gran mayoría alguna fístula sistémico pulmonar, pero entre la primera y la segunda etapa de la paliación univentricular, la mortalidad era entre 8 a 16%, ¿no? Varía un poco de cada uno de los estudios. Y aquí, justo en estos pacientes evaluados para fisiología univentricular, en estos fallecimientos inesperados, muchos de los reportes eran que los pacientes presentaban eventos agudos en casa con colapso cardiovascular. Entonces, hasta el 5% del reporte de los pacientes que se incluyeron aquí se catalogaron como un colapso agudo que fue la causa de la muerte. Y la mortalidad entre la segunda y la tercera etapa, es decir, entre Glenn Fontaine, fue en la revisión que hicieron de los artículos aproximadamente del 9%. Entonces, 2 estudios de los 15 que analizaron reportaron la mortalidad al egreso en los niños que se corregían para biventricular. Y aquí hacen una acotación porque había en algunos de los reportes hubo mucha disparidad. En este autor, la mortalidad que ellos presentaban al año de seguimiento del egreso fue muy baja, menos del 1%, en 0.62%. Y otros autores que dieron un poco más de seguimiento a 2 años de egreso, pacientes que se habían operado en la etapa neonatal, la mortalidad osciló a aproximadamente el 8%. Y en la parte de reingresos hospitalarios, aquí sí intentaron hacer una división en cuanto a los 30 días posteriores al egreso
o otro periodo en los 2 años siguientes a que el paciente se egresaba. Y vemos que en los primeros 30 días de egreso hospitalario, de acuerdo a los artículos, la tasa de reingresos iba del 10 hasta el 30%, y a los 2 años de seguimiento, hasta el 45% de los pacientes presentaba algún tipo de reingreso hospitalario. Entonces aquí solo puse algunos de los artículos que vienen ahí especificados en el metaanálisis, para ver sobre todo cómo fueron las casuísticas de algunos de los estudios. Este que ya lo habíamos comentado, que inicialmente presentaba una mortalidad muy baja, es un estudio que en la parte estadística parece que era fuerte. Lo hicieron en todo el estado de California y fue una cohorte retrospectiva. Aquí vemos la cantidad de niños que incluyeron, casi 24,000 niños. Y bueno, la mortalidad, una vez que el paciente egresaba del hospital, aquí vemos que esta es la que reportaban. Del total de niños que se consideraron o se siguieron en el estado de California, solo presentaron 148 muertes, que representa el 0.62%. Y aquí vemos cómo lo dividen en cuanto a los días después del egreso hospitalario. Aquí vemos que la mayor cantidad de niños que fallecen en esta cohorte fue los que ya habían cumplido 3 meses en casa y antes del año. Y bueno, lo que ellos empezaron a asociar como factores, ya sea de reingreso o de mortalidad, fue aquellos pacientes que tenían menor edad cuando se operaron, y el tipo de procedimiento. Aquí sí hacen algo de énfasis sobre que los que tienen un pronóstico peor en cuanto a mortalidad y reingresos son aquellos que van librando etapas de fisiología univentricular. Y bueno, en la parte, en los factores asociados directamente a los pacientes, empezaron a ver que la raza, el sexo, en la parte familiar, el estrato socioeconómico, lo vamos a ver más adelante, fue un dato pivote y algo interesante, y el hospital donde eran atendidos, ¿no? Entonces, estos son uno de los primeros artículos. Otro de los que también se realizaron en Estados Unidos, se realiza en el estado de Texas. Esta es la cantidad de niños que se ingresaron en este artículo. Vemos que son más de 1,000 niños y aquí la mortalidad era muy alta, más de 25%. Entonces, de los factores que ellos empiezan a cotejar o al final a asociar, vemos que la raza empieza a ser como una parte importante que los estudios, sobre todo los americanos, hacen énfasis. Los pacientes hispanos con corazón izquierdo hipoplástico tienen una mayor mortalidad a comparación de los pacientes caucásicos. Y aquí vemos algo interesante. Finalmente es el estado de Texas, pero los pacientes que se operaban y que tenían la vivienda o estaban muy cerca de la frontera o vivían en la parte mexicana, aparte de peso bajo al nacer, menos de 2.500 gramos fue lo que se consideró, la edad gestacional más pequeña, y si tenían alguna otra malformación, fueron los factores que se asociaron a mayor mortalidad o mayor reingreso. El estudio de arriba, estos dos estudios son exclusivamente de pacientes con fisiología univentricular. El primero sigue siendo estadounidense, vemos que casi se incluyeron 500 niños, y aquí vemos en los factores que ellos analizan, igual se repite los pacientes pretérmino, los hispanos comparados con los caucásicos. Estos pacientes que se evaluaron de corazón izquierdo hipoplástico, los que tenían atresia aórtica y mitral, en algunos estudios ven que tienen peor pronóstico, ¿no? Y en algunos estudios hacen una división exclusivamente anatómica de aquellos pacientes que pueden tener un mayor riesgo de fallecimiento una vez egresados. Y aquellos pacientes que una vez en el postquirúrgico, es inmediato, o sea, cuando todavía el paciente estaba ingresado en el hospital, aquellos pacientes que veían que tenían más cantidad de complicaciones, al final presentaron mayor problema, ya sea en la tasa de mortalidad o en la tasa de reingreso hospitalario. Este otro estudio que vemos aquí abajo, es uno de los estudios que fueron seleccionados y hechos fuera de Estados Unidos, es un estudio alemán. También este estudio es exclusivamente de los pacientes con corazón izquierdo hipoplástico, y los datos que ellos encuentran como asociados a mortalidad y reingresos, ellos sí consideran que el tiempo que se llevó en la circulación extracorpórea era un dato como factor asociado. Cuando tenían
insuficiencias registradas en el eco posoperatorio mayor a moderada en la válvula tricúspide, veían que el paciente tenía peor pronóstico. Aquí, la información está un poco sesgada, no hay más detalle, porque no sabemos los ecos prequirúrgicos y si todos los pacientes eran corazón izquierdos y univentriculares, o si incluyeron alguna otra patología con fisiología univentricular. Y aquellos pacientes que presentaban después de la cirugía incremento en la insuficiencia tricuspidia, veían que tenían mayor probabilidad de un desenlace funesto. Y bueno, esos otros dos estudios, estos ya igual son estudios realizados en Estados Unidos, y aquí este estudio es interesante porque lo que hacen este grupo es explorar los factores que pueden influir directamente en que el paciente reingrese de forma temprana una vez que los mandan o los logran mandar a la casa. Y aquí empiezan a ver que esos pacientes que regresan con mayor frecuencia son los pacientes que quedan con algún defecto residual, o sea que en la parte de la corrección se evidencian los ecos postquirúrgicos que tienen algún efecto residual, y estos pacientes ven, este grupo al menos, que tienen un poco más de incidencia de reingresos o de fallecimiento. Y bueno, la estancia en la unidad de cuidados intensivos, ellos vieron que también aparentemente en la parte estadística, aquellos que duraban más de 7 días tenían mayor probabilidad de complicaciones al egreso, ¿no? Y en el estudio de la parte de abajo, es también un estudio multicéntrico que se realizó en Estados Unidos. Aquí vemos que también era estudio sobre los pacientes con fisiología univentricular. Y aquí es interesante porque lo que comparan ellos fue, este estudio es exclusivamente de pacientes con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Vieron aquellos pacientes que se les hacía fístula sistémico-pulmonar, o aquellos pacientes que se les colocaba tubo entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y vieron que los pacientes con la fístula sistémico-pulmonar tenían mayor tasa de mortalidad en comparación con los el injerto entre el BD y la pulmonar. Y los factores directamente relacionados con el paciente, vemos aquí algo interesante. Ellos encontraron que aquellos pacientes que en el postquirúrgico tardaban más en reiniciar la alimentación enteral, tenían después un peor pronóstico, o el paciente reingresaba al hospital por problemas relacionados con el tracto gastrointestinal. Y bueno, aquí vemos que la cianosis, la fiebre, o aquellos pacientes que habían tenido datos de dificultad respiratoria previo al egreso, también tenían una evolución peor. Entonces, una vez que hicieron todo este análisis, ellos intentan establecer si con los criterios que toman como factores potenciales de asociación con reingreso o mortalidad, pueden estadísticamente ellos dar como recomendaciones sobre grupos de riesgo. Entonces, las flechas señalan lo que en el análisis de este artículo el grupo hace. Las moradas son de raza y etnia. Encontraron que la gran mayoría son estudios americanos, entonces encontraron que las razas no caucásicas y con mayor estadística, la raza hispana, tenía peor pronóstico que los caucásicos. La parte del estrato socioeconómico y los ingresos que tenían las familias, mientras más bajo era el estrato, mientras más baja era el ingreso que tenían las familias, los pacientes tenían un desenlace o una evolución peor. Aunque todas estas familias aparentemente son de origen hispano, y algo interesante que comentan es que muchos de los pacientes que por alguna razón fallecían en casa, los padres tenían problemas migratorios, o sea, literalmente, ¿no? Que es algo que habría de considerarse un poco más a fondo. Lo que se repite en otros estudios, la prematuridad con edad gestacional menos de 37 semanas, también es un factor que ellos encontraron que puede ser de riesgo, y el peso bajo al nacer.
Esto en la primera parte lo relacionan así: factores asociados con el individuo o con la familia. La flecha verde marca algo interesante: la distancia que tenía la familia, o sea, la casa del paciente, la distancia al centro donde fue atendido. Entonces, aquí los pacientes que vivían a menos de 90 minutos del hospital, estos pacientes tenían mayores tasas de reingreso, pero menor tasa de mortalidad. Y al contrario, los otros pacientes, los pacientes que vivían a más de 90 minutos del hospital, tenían menos tasas de reingreso, pero más mortalidad. Se entiende un poco en cuanto al acceso, ¿no? O sea, tal vez la lejanía evitaba que estos pacientes pudieran reingresar con mayor frecuencia. Y bueno, en la parte de la anatomía exclusivamente cardíaca, en los pacientes que tenían fisiología univentricular, ellos encuentran que los subtipos del ventrículo izquierdo hipoplásico, sobre todo atresia aórtica con atresia mitral, es de los que peor pronóstico deben de tener, independientemente de que salgan de la primera etapa de la paliación, ¿no? Y los demás, que es lo que vemos aquí, que ellos lo engloban como anatomía compleja, además de los subtipos del síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, la insuficiencia tricuspidia, que lo comentamos hace rato. Sí, aquellos pacientes con fisiología univentricular tenían comunicaciones interatriales restrictivas, también vieron que era algo importante para una peor evolución. Y los arcos aórticos hipoplásicos, pacientes coartados, también veían que tenían una peor evolución una vez que les daban seguimiento. Entonces, aquí, dentro de todos los diagnósticos que se enlistaron en los 15 estudios, los que más mortalidad presentaban por patología eran estos: aquellos pacientes que eran sometidos a Norwood. Los pacientes que necesitaban un Blaylock vieron que también tenían mayor mortalidad, ¿no?, comparado con algunos otros grupos. Aquellos pacientes que tenían conexión anómala total de venas pulmonares o trombo arterioso. O sea, estas patologías se asociaron con mayor riesgo de mortalidad al egreso hospitalario, y los pacientes que se asociaban con mayor reingreso hospitalario, aquellos pacientes que estaban en procedimientos pediátricos. Y bueno, aquí ellos intentaron establecer si la escala de estratificación de riesgos biológicos que utilizaban Rasch era estadísticamente significativa, es decir, mientras más Rasch, el paciente iba a tener más reingresos o mayor mortalidad. Lo único que encuentran es que después de un Rasch 4, el paciente sí tenía mayor asociación, pero bueno, eso suena bastante lógico. Y algo que encontraron es que la edad a la cirugía, evidentemente el grupo de mayor riesgo en todo el mundo de las cardiopatías complejas siguen siendo los neonatos, entonces ahí sí también vieron algunos datos. Algo interesante en la parte de la evolución postoperatoria es los dos datos que encontraron ellos como asociados a mayor riesgo, y esto es directamente de mortalidad. Los pacientes que tenían arritmias, ya sea en el preoperatorio o en el postoperatorio, tienen mayor riesgo de fallecer. Y aquellos pacientes, y esto lo mencionan muy puntual, aquellos pacientes que tardaban en la estancia de terapia intensiva en reiniciar la vía enteral, también vieron que tenían una evolución más tórpida que los pacientes que reiniciaban más rápido. Y algo interesante y que vale mucho la pena destacar es que en los estudios que ellos revisaron, no hay evidencia suficiente que sugiera que los tiempos de circulación extracorpórea o los paros cardíacos tuvieran un impacto negativo en la evolución. Es decir, se analizaron los tiempos de circulación extracorpórea o los tiempos de paro cardíaco de acuerdo a la patología, y vieron que esto en la parte de la evolución no representaba un riesgo específico. Es decir, el tiempo no fue factor en estos pacientes. Y bueno, identificar los potenciales factores de riesgo, que fue el objetivo del estudio. ¿Qué factores van a incrementar la mortalidad o el reingreso hospitalario? Y con base en esto, intentar establecer alguna meta para evitar que suceda, ¿no? Y los factores que ellos encontraron son los que ya más o menos mencionamos: la raza no caucásica, específicamente los hispanos,
el estrato socioeconómico bajo, si el paciente tenía comorbilidades no cardíacas asociadas, que también fue algo importante en el criterio de la alimentación, porque algunos pacientes con hernias diafragmáticas o con gastrosquisis que se realizó algún procedimiento quirúrgico vieron que tenían un peor pronóstico, ¿no? Pero bueno, sabemos que estas dos patologías son en la parte de los neonatos de las que más riesgo de morbo y mortalidad tienen. La edad de la cirugía, evidentemente por el grupo de los neonatos, que lo que comentábamos hace un momento, el tipo de procedimiento, la complejidad y la dificultad para la alimentación. Y bueno, estos factores que vemos aquí abajo, el sexo, factores parentales, los factores parentales exclusivamente en cuanto a la educación que tenían los padres o la información que tenía el padre sobre la patología del niño, vieron que eran no predictores como factores independientes, ni tampoco el transquirúrgico exclusivamente del tiempo de circulación extracorpórea o las complicaciones postquirúrgicas. Y bueno, lo que sí encontraron es que en todos los estudios pues se revela la falta de investigación sobre los factores que influyen en la evolución postquirúrgica al egreso hospitalario. Es decir, así los pacientes les den seguimiento después del egreso, en ningún estudio hay como justo eso, es decir, identificar qué factores llevan a que el niño tenga una peor evolución. Y lo que comentaban ellos acerca de los hispanos en los estudios que realizaban en Estados Unidos era que las barreras que ellos encuentran en la parte étnica es que sobre todo los hispanos con problemas de migración tienen mayor dificultad para conseguir acceso a un servicio de salud. Estos tres factores fueron los que se encontraron y bueno, evidentemente los niños de familias que están en esas situaciones pues tenían peor evolución. Recordar que este estudio es de un grupo inglés, entonces lo que ellos comparaban era que en Reino Unido no tienen tanto esta problemática, al menos ahora, no, o sea, no hay un grupo o una raza distinta que tengan identificado como de mayor riesgo que la población nacida en Inglaterra, pero lo que sí ven es que el factor económico y el estrato social está asociado a una peor evolución y esto es exclusivamente por el acceso que tienen los ciudadanos ingleses a un hospital, ¿no? Que bueno, es algo que hasta puede sorprender, se replica o se repite todo esto, estas problemáticas en todos lados. Y bueno, el reinicio de la alimentación, lo que comentábamos hace un momento, y algo que ellos sí destacan al final es que aquellos pacientes que no tenían algún problema gastrointestinal como comorbilidad, no sabían si el paciente esta dificultad para la alimentación estaba asociado a una comorbilidad no grave, o sea, es decir, no gastrosquisis, no hernia pragmática, o que el paciente empezaba a tener alguna pérdida de la clase funcional. Porque esto era importante en la parte igual de la evaluación y del cuidado que deben de tener estos niños. Y bueno, otra vez, la mayoría de los estudios revisados demuestran el control limitado que se tiene sobre la evolución al ingreso hospitalario y las complicaciones que se presentan tanto en la comunidad o en el primer nivel de atención, ¿no? Que lo comentamos hace un momento, que esto igual sucede en muchos lados. Y lo que proponen al final es que una vez teniendo esta información, la primera parte es algo que hemos seguido. Dicen que la debilidad del estudio es la parte estadística, es solo un metaanálisis. De estos 15 estudios que se seleccionaron, solo uno tiene la parte de ser un estudio prospectivo y aleatorizado y controlado, y todos los demás son estudios retrospectivos. Entonces, proponen pues inicialmente que se haga un estudio prospectivo, estadísticamente bien establecido para que puedan obtenerse datos fidedignos, ¿no? Y la otra es que, conociendo esto, pues reforzar el seguimiento que se le puede dar a un niño. Programas de seguimiento en casa, identificar aquella población que tiene mayor vulnerabilidad o mayor porcentaje de complicaciones y mejoría en la identificación de los casos de mayor riesgo. Esto lo asocian con las guías que comentábamos al inicio sobre el cuidado de los neonatos de mayor riesgo, ¿no? Es decir, intentar o hacer un esfuerzo por establecer qué grupo de pacientes que egresan a casa después de una cirugía cardíaca son los que pueden tener una evolución peor, y a esos pacientes pues ponerles especial atención, ¿no? Ok, ese fue el primer estudio. Si quieren vemos el otro estudio. Este es un estudio que se realizó en Noruega.
tiene una base muy similar a lo que buscaron el grupo inglés, pero esto es exclusivamente de la población noruega. El estudio lo realizaron en este periodo de tiempo, del 2004 al 2016. Y bueno, en la parte de introducción, que ellos manejan la estadística del país, ellos refieren que las cardiopatías congénitas afectan aproximadamente el 1% de todos los recién nacidos. El 25%, es decir, un cuarto de todos estos pacientes que nacen, requerirán manejo temprano. Estamos hablando de la etapa neonatal. Y bueno, lo que se asocia con el resto de los artículos es que, bueno, el aumento del manejo quirúrgico, tener más acceso a terapias intensivas, ha provocado que los cardiópatas complejos en la etapa neonatal, que incluso tienen comorbilidades, sean atendidos de forma oportuna. Y bueno, este grupo se vuelve de más riesgo porque van a presentar complicaciones, o una parte de ellos pueden presentar complicaciones que ameritarán mayor manejo, ¿no? Y bueno, los factores de riesgo de mortalidad identificados que ellos tienen por estudios previos son muy similares a los datos que se obtienen en los otros artículos. Los prematuros, aquellos pacientes que tienen comorbilidades, los pacientes con fisiología univentricular y los procedimientos quirúrgicos en cardiópatas complejos. Y bueno, en la parte de introducción ellos hacen esta acotación. Cuando hacen el estudio, ven que la información sobre la evolución a la egresa hospitalaria en la población noruega de los pacientes con cardiopatía congénita es muy limitada. No saben cómo es la evolución y qué pacientes fallecen de forma inadvertida, ¿no? Entonces, ellos utilizan el Código Internacional para las Cardiopatías Congénitas e incluyen todos estos diagnósticos en la población que se estudió, ¿no? Desde heterotaxia hasta anomalías coronarias, todo con base en la Guía Internacional de Codificación. Y lo que sí es que ellos deciden, para fines estadísticos, descartar a las cardiopatías simples. Hay una serie de definiciones. Esto ellos en la discusión, en la parte final, pues sí refieren que son algo arbitrarias, ¿no? Es decir, lo utilizan como para hacer un análisis más detallado de los datos que encuentran en el estudio. Pero bueno, estos son los conceptos que vamos a ver en el vaciado de los datos que hicieron. Cuidados paliativos, aquellos pacientes que dejan fuera de manejo quirúrgico por las razones que están entre paréntesis: el paciente con anatomía compleja, mortalidad elevada por experiencia de los centros hospitalarios, o la calidad de vida que tenían los pacientes igual como experiencia previa, ¿no? Etapas quirúrgicas, aquellos pacientes que ameritaban corrección univentricular, conocemos pues las etapas de esto, o aquellos pacientes que tenían fisiología univentricular pero que por alguna razón no se corrigen de forma inicial. Efectos residuales, aquellos cortocircuitos residuales que quedan posterior a la corrección, obstrucciones en el tracto de salida, estenosis o insuficiencias valvulares. Y bueno, lo importante es esto, que estos efectos residuales le den al paciente repercusión hemodinámica. La mortalidad perio postquirúrgica es aquella que sucede cuando el paciente es operado y fallece ya sea en quirófano o antes del egreso. Los fallecimientos inesperados es aquel paciente que se egresa, tiene tratamiento, tiene vigilancia o control por consulta, tiene un plan establecido y en el inter de que pueda ser operado, fallece. El fallecimiento por deterioro, esto es lo que les comento de algo arbitrario. Lo que ellos comentan es que si el paciente recibía alguna consulta médica, una vez que estaba en casa o se regresaba para alguna consulta, y se identificaba algún síntoma que el paciente no tenía, y si fallecía después de 24 horas de que se había como evidenciado ese síntoma, lo asociaban a deterioro, ¿no? Que es una parte un poco ambigua y algo arbitraria en la definición. La saturación baja de oxígeno lo consideraron como menor del 95%. Igual aquí en la discusión hacen que pues, esto es igual muy arbitrario porque hay pacientes con cardiopatía cianógena. Entonces, de todas maneras, ellos consideraban que independientemente del tipo de cardiopatía, si el paciente saturaba menos del 95%, tenía baja saturación de oxígeno, y así lo registran en la parte estadística. Y en las comorbilidades no cardíacas, desórdenes genéticos, malformaciones múltiples
o falla orgánica, así lo ponen textualmente en el artículo. Entonces, ellos explican cómo es el sistema de atención de su país. Entonces, básicamente de todos los pacientes que nacen en Noruega hay un registro nacional de nacimientos. La Universidad de Oslo se encarga exclusivamente de los pacientes con cardiopatía congénita. Ahí es donde se refieren todos los pacientes que tienen algún problema cardíaco. Este hospital tiene un registro exclusivo de la evolución de los cardiopatas congénitos, es decir, nacimientos, diagnósticos de nacimiento, y ellos sí tienen estadística de seguimiento, ¿no? Exclusivamente cuando son egresados de hospital, que ahí es una de sus debilidades, ¿no? Parece que independientemente de que la estadística la llevan bien, al egreso es donde están teniendo problemas. Y si el paciente cardiópata fallece, la misma Universidad de Oslo tiene un registro específico para cardiópatas fallecidos. Entonces, ellos tienen las bases de datos de los cardiópatas congénitos. El objetivo del estudio fue, una vez que se egresaran los pacientes, seguirlos durante 2 años o ver qué pacientes fallecían o tenían reingresos hospitalarios en los primeros 2 años del egreso hospitalario. Entonces, en el periodo de tiempo que se llevó el estudio, nacieron casi 800,000 niños. De estos, el 99.6% no presentaron una cardiopatía compleja. Los que se incluyeron en el estudio fueron 3.065 niños, que representan el 0.4% del total de nacimientos en ese periodo de tiempo. De estos 3.065, el 23%, que fueron 706 niños, fueron amortinatos o que se decidió interrumpir el embarazo por la patología del feto. Entonces, al final se nacieron con cardiopatía congénita 77% de estos 3.000 que representan este número, 2.359. De estos, el 90% a los 2 años que ellos dieron seguimiento estaban vivos. Y 236 pacientes de estos 2.300 habían fallecido, que representan el 10% del total de los cardiópatas que habían ellos captado. Ahora, de estos, se excluyeron 2 por razones de no aceptar entrar en el estudio de las familias, y 109 de estos pacientes fallecen después de de entrar a la parte esta de cuidados paliativos, que recordar que en la definición que ellos ponen es aquellos pacientes que dejan fuera el tratamiento quirúrgico por cuestiones del grupo médico, ¿no? Entonces, de las 236 pacientes que se incluyeron, 125, es decir, aproximadamente un poco más de la mitad, que fueron 53%, presentaban muerte inesperada, ¿no? Que era el objetivo del estudio. Y de estas, los que no estaban relacionados con intervención cardíaca fueron la gran mayoría, que fueron 67. 26 de estos niños, que eran el 39%, fallecen antes de la intervención, y el 61% fallece después de haber realizado la operación. Ahora, de los pacientes que ya no, estos son de los que egresan a casa, de los pacientes que no egresan del hospital y fueron intervenidos, solo 3 pacientes, que son el 5%, fallecen en el transquirúrgico, y 55 pacientes, que son el 95%, fallecen en el postquirúrgico, es decir, sin dejar el hospital. Entonces, ellos hacen un análisis por año en esta gráfica. Este es el año 2004, este es el año 2016, el último año de estudio. La barra roja, que es la parte más superior, representa esto de los fallecimientos inesperados en el seguimiento que se le dan a los pacientes. Y podemos ver, digo, a simple vista, pues, que se comporta de forma homogénea, salvo en el 2009, donde tienen una mayor cantidad de pacientes que fallecen de forma inesperada una vez que los egresan. Ahora, de los pacientes que fallecen igual de forma, pero esperando tratamiento quirúrgico, es la barra azul, es la siguiente barra, y vemos que en algunos años sí hay más cantidad de pacientes. Para el final del estudio, que es el 2016, son los menos, y esto lo que ellos escriben es que evidentemente tienen mayor capacidad de atención, mejor referencia, entonces muchos de estos pacientes se intervienen de forma más oportuna, ¿no? que previamente. Y aquellos pacientes que fallecen por complicaciones relacionadas a la atención todavía en el hospital es la barra gris,
¿no? Y vemos que todavía en el 2016 fue un porcentaje considerable. Y en la parte inferior, que es como blanco, son los pacientes que fallecen después de decidir que los dejaban como en manejo paliativo, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en el 2014 casi la mayor proporción de los pacientes que se incluyeron presentaban esto, los catalogaron como solo de cuidados paliativos. Entonces, de acuerdo a la patología, que vimos que ellos utilizaban el Código Internacional de Cardiopatías Congénitas, vemos aquí desde transfusiones corregidas hasta canales AB. Entonces, de acuerdo a la patología, ellos intentaron hacer lo mismo. Aquellos pacientes que fallecían, que es la barra gris, en el posoperatorio, en el perioperatorio, estando en el hospital. Aquellos pacientes que fallecían antes de la cirugía programada o la intervención programada. Y los pacientes que fallecían después de el egreso hospitalario. Llama la atención aquí que el mayor número de niños que tuvieron fueron 22 que tenían canal AB, y estos pacientes sí presentaban una mortalidad mayor una vez que eran egresados a casa. Aquí acotan que la gran mayoría de ellos, casi 90%, tenían síndrome de Down, y bueno, que ellos creen que algunas comorbilidades relacionadas con la parte sindromática pueden como estar influyendo en esto, ¿no? Ahora, hicieron un análisis que lo dividieron en previo a la cirugía o posterior a la cirugía, las muertes que tenían. Entonces, previo a la cirugía cardíaca, fallecen 26 de 67 niños, que fueron el 39%. Entonces, de estos, 16 fallecen durante la hospitalización, que representan el 62%, y las causas, ellos las enumeran así: cardíacas, que no dice más, son 42%, que es la mayor proporción; relacionada a comorbilidades no cardíacas, 12%; infecciones 27%, o combinada, cardíaca e infección, al 19%. Entonces, esas son las causas que se consideraron como fallecimiento en aquellos pacientes que morían antes de realizar la cirugía. Y el tiempo de sobrevida, que es la media, vemos que eran pocos días, 19 días, ¿no? Entonces, ellos en la parte de estadística encuentran estos factores como posibles detonantes: los prematuros con mayor riesgo, peso para la edad gestacional menor, si tenían alguna comorbilidad no cardíaca, si presentaban deterioro en la clase funcional y que no lo podían o no lo registraron. Aquí llama la atención que ellos ponen en el artículo que 3 pacientes son egresados a casa sin haber detectado. Uno tenía síndrome ventrículo isquémico plástico, otro tenía coartación aórtica y el otro paciente tenía un canal AB. Estos pacientes fallecen en casa sin ese diagnóstico. Hacen el diagnóstico post-mortem. Los pacientes con baja saturación persistente, que recordar que vimos que el rango que ellos ponían era 95%, un promedio alto de 69%, y infecciones al tiempo de la muerte, que ellos refieren si el paciente en el territorio había tenido fiebre o secreciones o alguna otra cosa que pudiera ser como pivote para pensar que el paciente estaba infectado. Y bueno, aquellos pacientes en el otro rubro, posterior a la cirugía cardíaca o al egreso, fallecen 41 de 67, que son el 61%. Y las causas, las más importantes, las dividieron en cardíacas, que representaron el 37%, o de infecciones, que fueron 56%. De las infecciones, solo asociaron 2, neumonías o aspiración. No hay más detalles en el artículo. Y en la parte de cardíacas, 7 pacientes de los que fallecen fue por falla cardíaca que se agudizó, es decir, paciente que estaba como en control de falla cardíaca y presentaron una agudización de la misma. 3 pacientes presentaron un colapso súbito, un paro cardiorrespiratorio en casa y fallecieron. 3 pacientes reportaron como oclusión de la fístula que tenían, y 2 pacientes se catalogaron como falla multiorgánica. No son los que fallecen y se considera que fueron por razones cardíacas. Y posterior a la cirugía y al egreso igual, lo que ellos refieren es que de los pacientes que fallecen, 5 de ellos no tenían ni comorbilidades ni se habían registrado defectos residuales. Esto llama mucho la atención, y es estos pacientes teóricamente son los que estaban mejor, ¿no? No habían tenido defectos residuales en el postquirúrgico y no tenían ninguna comorbilidad asociada que pudiera ser como el detonante. Entonces, de estos pacientes posterior a la cirugía, el tiempo de sobrevida fue de 175 días, es la media, y la media de sobrevida después de la cirugía fue de 67 días. El 15% de todos los pacientes que fallecieron después de la cirugía
pues la defunción fue en los primeros 30 días del postquirúrgico. Entonces, estos son los factores que ellos enlistan para este grupo, es decir, pacientes que fallecen de forma inesperada después de haberlos operado. Muchos se repiten, prematuros, menor peso, si tenían alguna comorbilidad, el deterioro de la clase funcional que no se había registrado, la saturación, las infecciones, que estas son básicamente las mismas que evaluaron con el otro grupo, y aquí agregan los pacientes que estaban en fisiología univentricular con las etapas de la paliación, si presentaban algún defecto residual de consideración y que esto diera repercusión hemodinámica al paciente, o que el paciente fuera dependiente de algún cortocircuito en relación a los pacientes que fallecen por obstrucción de las fístulas. Entonces, de todos los pacientes que estudian en el grupo de posterior a la cirugía, el 88%, es decir, casi total, presentaban 3 o más factores que llaman mucho la atención. Es decir, estos pacientes eran los que tenían más factores de riesgo asociados a su cardiopatía. Y lo que comentábamos hace un momento, de los pacientes que tenían canal AB, que eran los más, el mayor porcentaje, el 89% tenían síndrome de Down. Y bueno, ellos lo que hacen, aparte de enumerar todos los factores que pueden ser de riesgo, enlistan lo que se registró en la última visita médica. Y aquí estos porcentajes llaman mucho la atención. El 78% en la parte del médico, es decir, la nota que hay en el expediente, no había descripción sobre signos de alarma. Lo interpreta como que la familia no estaba enterada de los signos de alarma o de deterioro que pudiera tener el paciente. En el 81% de los casos que fallecieron después de la cirugía, no se describió el curso clínico y ecocardiográfico esperado. Es decir, les hacían eco, revisaban a los niños, pero no tenían como un análisis de lo que estaban revisando en la consulta. Y el 89% no había orientación para el seguimiento ecocardiográfico. Es decir, básicamente no pusieron un plan en la nota médica, y bueno, lo consideraron como que los familiares tampoco estaban en conocimiento del mismo. Entonces, de este estudio, la mortalidad a 2 años del egreso hospitalario fue del 10% de todos los pacientes que se consideraron cardiopatas congénitos. 46%, que es un porcentaje, o sea, casi la mitad estaban en cuidado paliativo, en la definición que habíamos comentado. El 11% fallece de forma inesperada previa a la cirugía, es decir, ya tenían plan, pero de todas maneras fallecen. El 25% relacionados con la cirugía y el 17% igual, fallecimientos inesperados después de la cirugía. La causa más común que ellos encontraron fueron los cuadros infecciosos, neumonías o aspiración, ¿no? Y el mayor número de casos que se dejan en cuidados paliativos fue en el 2016, lo que comentábamos en la tabla de hace un momento. Y bueno, los reportes internacionales, ellos acotan que incluso en algunos artículos de Estados Unidos, el fallecimiento temprano en el perioperatorio, sobre todo en los pacientes neonatos, todavía en algunas partes oscila en 50% o más. Ellos lo dejan así como que todavía sus estadísticas están dentro del reporte internacional. Y bueno, ¿cuáles son los factores que ellos identifican como para poder establecer a un grupo específico de riesgo? Fisiología univentricular, aquellos pacientes que tengan comorbilidades, prematuros, razas no caucásicas, peso bajo, condiciones de neurodesarrollo, que esto se consideraba como una comorbilidad grave por el desarrollo pobre que tenían los pacientes, edad al momento de la cirugía, con especial atención a los neonatos, y que el paciente, antes de realizarse la cirugía, presentara un deterioro en la clase funcional, ¿no? O sea, que el paciente entrara en peores condiciones. Y bueno, los datos sugieren que las muertes inesperadas fueron infrecuentes en aquellos pacientes sin defectos residuales considerables o comorbilidades. Recuerda que solo 5 de ellos fueron los que fallecieron. Los pacientes con síndrome de Down parece ser que son más susceptibles tanto a complicaciones infecciosas o fisiológicas. Recordar lo de la hipertensión pulmonar. La mayoría de los reportes médicos que ellos encontraron de esta casuística es que no hay información suficiente sobre el plan, sobre ya sea terapéutico o ecocardiográfico, ni tampoco sobre datos de alarma, que es algo importante. Y bueno, ellos en la parte de propuestas, monitorización en casa, videoconsultas,
pero de estos ellos incluso refieren que a pesar de que es Noruega, hay algunas zonas muy lejanas, hospitales de tercer nivel, y que muchos de estos pacientes sería muy costoso intentar hacer este tipo de monitorización. Es decir, a pesar de ser Noruega, se encuentran en algunas personas pues están en una situación similar, con un acceso también limitado a un hospital grande o al hospital donde finalmente realizan las intervenciones. Y pues que es necesario un registro internacional de cardiópatas que de forma prospectiva puede ayudarnos a conocer la evolución y las medidas que se pueden implementar para disminuir el riesgo de estos pacientes. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias, Memo. Pues, un tema bastante interesante. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Perdón por las fallas de origen, pero creo que las pudimos resolver bien. Pues comentar, digo, yo creo que este tema de estas muertes inadvertidas es algo que probablemente dejamos mucho de lado. Este tema del seguimiento, este tema del saber que aquellos factores predisponentes o asociados puedan llevar a un niño precisamente a un desenlace de este tipo, creo que muchas veces o todavía nos falta tomarlo en cuenta, o al menos no tanto tomarlo en cuenta, sino tener un registro. Creo que el tema de las bases de datos, del saber qué pasa con nuestros pacientes, muchos de estos, incluso la mayoría de los artículos nos hablan de sobrevida a 1 año, a 5 años, a 10 años, pero creo que este tema es fundamental, porque creo que el éxito al final del día no solamente depende de una buena cirugía y que el paciente se vaya a casa, ¿no? Sino de ese seguimiento y saber, a final de cuentas, cuáles son las causas que pueden llevar a un desenlace fatal, o a qué paciente definitivamente tengo que seguir más de cerca y darle una atención más importante. Tema muy interesante, Memo. Como que llama la atención mucho lo de Canal AB, ¿no? Siempre hemos creído que el Canal AB se resuelve y ya quedó bien. Y pues sí, pero el niño con síndrome de Down, sobre todo, pues siempre va a ser de alto riesgo, ¿eh? Sí, justo fíjese que me quedé pensando o sea, que ahora sí que qué es lo que realmente manda, ¿no? Si el tema del canal AB o la hipertensión pulmonar o como tal las comorbilidades, ¿no? Que implica el canal auriculoventricular, más bien el síndrome de Down asociado a esto, ¿no? Está interesante ese dato, Sí, sí. ¿no? Y también no sé qué tanto sea el punto de qué puedo hacer por el canal AB en un futuro, ¿no? O sea, a final de cuentas, como dice usted, o sea, regularmente el canal AB queda bien, probablemente con buena función valvular, etcétera. Si se opera en buen momento, pues la hipertensión pulmonar a lo mejor no progresa, por ser síndrome de Down puede tener algo primario, pero al final también a veces es complicado el pensar en arreglar una válvula o en sustituir una válvula, etcétera, ¿no? Es un tema interesante. Y bueno, pues también el tema de la fisiología univentricular, ¿no? Que creo que eso sí está o sea, suena muy lógico, aunque en teoría, bueno, pues también todos los avances y todo lo que hemos platicado en estas sesiones, ¿no? De si es necesario reparar una válvula, las edades tempranas de llevar las primera, segunda etapa, etcétera, suena muy interesante. O sea, ahora habrá que ver la mejor manera de seguir estos pacientes y de registrar estos datos, ¿no? Porque si aún nos cuesta un poco de trabajo a nosotros, el saber qué pasa con estos casos, inmediatamente, perdón, del egreso, pues, ¿qué pasaría con más tiempo? Y también a mí me llama la atención otra cosa, ¿qué pasa con esos centros de referencia, no? Porque muchos de estos centros, bueno, pues llega el paciente referido, se opera, se sigue a lo mejor algunos meses y posteriormente se refiere a su centro o a su lugar de origen. Eso pues, en Estados Unidos pasa mucho. Digo, nosotros pues, puede ser también el caso, pero llama mucho la atención estas estadísticas. Suena interesante, un tema rudo, álgido, pero interesante. Ahora,
digo, sí están los factores de riesgo, pero yo creo que también tenemos que diferenciar los que puedes modificar y los que no puedes modificar. Por ejemplo, ventrículo izquierdo hipoplásico, pues sí, por ser hispánico, pues entonces, ¿qué? Pero entonces no voy a operar a un niño por ser hispánico para que no se me muera, no lo voy a operar del ventrículo izquierdo hipoplásico. Pues no, no lo sé, no creo, ese no se puede evitar. O le pinto el pelo de amarillo para que ya no sea hispánico. Déjalo los ojos. O le rasgamos los ojos, ¿no? O esa es una. Y la otra, también el otro ejemplo de esto es el síndrome de Down, que pues no le puedo quitar el síndrome de Down y finalmente es un factor de riesgo, ¿no? Ahora, sí llama la atención también que, ventrículo izquierdo hipoplásico, pues en todos estos estudios, el corazón univentricular, en general, siempre que hay estudios de corazón univentricular, hay mucho niño con ventrículo izquierdo hipoplásico. Y la verdad es que no, o sea, se analiza Fontan o se analiza cualquier patología de corazón univentricular, mucho ventrículo izquierdo hipoplásico y menos otras cosas que pues ni modo que no se estuvieran operando. Si les va bien con ventrículo izquierdo hipoplásico, también pues les va a ir bien con atresia tricuspidia o atresia pulmonar con ventrículo derecho hipoplásico. Pues entonces, sí siempre ha llamado la atención que los hispánicos les va más mal con ventrículo izquierdo hipoplásico, es lo que estaba yo pensando hace rato, pero que nosotros que pues, somos puros hispánicos en México, no estamos viendo tan alta incidencia de ventrículo izquierdo hipoplásico. O sea, yo sí creo que la incidencia, aún sin operarse, sin nada más de puro diagnóstico, el diagnóstico, y sobre todo ahora que también ya hay diagnóstico prenatal, de ventrículo izquierdo hipoplásico en países hispánicos no es tan alto como en los niños anglosajones o por un lado, y por otro lado, ellos no, sí reportan heterotaxia visceral, pero no tanta como la que vemos nosotros en México, o no se diga en Japón, ¿no? En Japón o en los países asiáticos sí son más frecuentes las heterotaxias viscerales. Entonces, pues también esos factores de riesgo definitivamente van a tenerse que contextualizar en cada país y en cada entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues es interesante. Pues bueno, el tema yo más bien le diría muerte inesperada, ¿no? Más que muerte, o muerte súbita, pues muerte inesperada, ¿no? Más que, ¿cómo lo pusiste Memo? Muerte Inadvertida. inadvertida. Pues no, inadvertida, ¿no? Pues si te das cuenta, más bien muerte Claro. inesperada, ¿no? Ahora, yo creo que también, o sea, ¿qué podemos sacar de esto, no? Yo creo que de inicio pensar en tener estos registros suena complejo por lo que ya comentábamos, Sí. pero más bien el seguimiento, ¿no? O sea, a ver, ese paciente que, por ejemplo, decimos, justo eso, el síndrome de Down con canal AB, o sea, uno lo opera, lo ve en la consulta y dice, no se preocupe, señora, dele sus medicamentos y listo, ¿no? Y nos vemos en un año, nos vemos en tanto tiempo. Creo que eso sería el enfoque o el jugo que yo le sacaría a este tema, ¿no? Saber qué paciente tengo que darle un seguimiento más estrecho y sobre todo ir catalogando esos factores de riesgo. Nosotros, la verdad es que ahí es donde el hospital privado, el hospital pediátrico, a final de cuentas, puede llevar a un mejor desenlace, ¿no? El niño con Down, a ver, no, necesito que endocrino le dé un seguimiento estrecho, necesito que neumo por la parte pulmonar le dé un seguimiento estrecho, necesito que rehabilitación, necesito, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso sería para mí lo que me dejaría este tema y estos artículos, ¿no? ¿Cuál es ese paciente de alto riesgo? Sí, claro. Memo, Ahora, también adelante, es adelante. real que, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Vemos niños, no cardiopatías nada Exacto. más. Entonces, los factores de riesgo son del niño, no de sí hay de la cardiopatía, pues, pero tenemos que pensar más en que el factor de riesgo de mortalidad va a ser del paciente y no tanto de la cardiopatía, ¿no? Uno de los primeros estudios que se hizo cuando empezó la cirugía cardíaca, pues, antes de la corrección de canal, en niños con síndrome de Down,
en Inglaterra, la doctora Jane Somerville y Donald Ross hacían cerclaje de arteria pulmonar, era lo primero que había. Y llegaron a la conclusión de que o en su momento, a lo mejor ahora ha variado eso, o evidentemente ha variado, ¿no? Pero el niño que le hacían cerclaje de arteria pulmonar, o al que lo corregían, se morían al mismo tiempo. O sea, un niño con cerclaje de arteria pulmonar que nunca le corregías el canal AB llegaba hasta cierta edad promedio por ser síndrome de Down. Y lo mismo le pasaba al niño que se corregía y que sobrevivía de la corrección y que llegaba hasta cierta edad por ser síndrome de Down. Entonces, ellos lo que decían, si van a vivir lo mismo corregido que paliado, pues mejor hagámosle nada más una paliación que es de en sí mismo, en ese momento, tiene menos riesgo. O sea, sí se les morían más en agudo por la corrección que los que les hacían cerclaje de arteria pulmonar. Entonces, pues sí, siempre va a haber muertes inesperadas, ¿no? Y ya la última y la otra, habría que comparar con la población de no cardiópatas. O sea, ¿cuántas muertes inesperadas suceden en niños no cardiópatas por cualquier otra razón? Y claro, aquí supongo, las analizaban y veían que la muerte inesperada, pues sí sobre todo el segundo artículo, sí se relacionaba con la cardiopatía. Pero pues también, ¿cuántos niños sin cardiopatía se mueren de muerte inesperada, no? Deben ser menos, evidentemente, pero también si hay un porcentaje que sin ser cardiópatas se mueren, pues la cardiopatía no es el único factor de riesgo. De acuerdísimo. Muy bien. Memo, ¿algo más que nos quieras decir? Memo, ¿no? Ahí va, ahí va. Creo que está apagado tu micro. Pues, Memo, yo creo que a lo mejor ya por aquí puedes hablar. No, pues nada, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Más bien que, pues igual, o sea, creo que en donde buscar alguna estrategia, ¿no? De acuerdo al contexto de localidades y demás, como para intentar tener un poco de control, porque finalmente algunos niños se van muy lejos, ¿no? El problema socioeconómico, algunos padres analfabetos, es decir, esas cosas pues que hacen un poquito más complejo, incluso que la familia entienda la gravedad, ¿no? del diagnóstico. Entonces, pues hacer un esfuerzo, ¿no? Por intentar que sean menos los que vayan a casa y ya no los volvamos a ver. De acuerdo, Memo. Yo creo Muy bien. es lo importante. Pues, Sí, claro. digo, nada más. Bueno, y nada más por último, hacer un estudio prospectivo es muy difícil, porque si empiezo a detectar el factor de riesgo, ni modo de hacerlo doble ciego, ¿no? Pues déjaselo y ya ver qué pasa. Pues no, si lo estoy detectando, es antiético seguirlo dejando con el factor de riesgo. Sí, por supuesto. Sí, eso es este tipo de riesgo. Siempre los estudios que tratan de de algún comentario, creo, ¿no? Citlali. Sí, Citlali, bueno, Citlali nos comenta, sin duda el punto clave es el seguimiento, como menciona Charlie, pero cómo combatir la parte social, económica del sector salud que requiere inversión, sí, la parte de la telemedicina es fundamental, pero y el acceso, sí, sí, claro, o sea, digo, creo que hoy existen ya más herramientas, ¿no? Para poder acortar distancias, etcétera, pero sí, definitivamente es un tema que todavía nos va a costar, ¿no? Todavía nos puede costar, pero creo que sin duda es fundamental el saber qué pasa con nuestros pacientes después de operarlos una vez que se van a casa, ¿no? Eso sería ideal. Pues les voy adelantando, si hubiera otro comentario, la próxima semana le toca discutir al doctor Alberto Zárate, él es cardiólogo hemodinamista, bueno, también sus sesiones siempre son muy, muy interesantes. ¿Algún otro comentario, Memo, algo con lo que quiera cerrar?
No, disculpen por el internet. No, bueno, precisamente, oye, precisamente lo que decía la doctora Citlali, y ahorita pero el acceso a internet, bueno, pues hoy tuvimos una demostración de que a veces el internet no funciona. Aunque se tengan los Pero recursos. contrario a lo que se pudiera pensar en nuestros países y del acceso, esto pues, no se supo mucho en el hospital. Ahora con la pandemia estaban queriendo sacar que si el paciente respondía a un cuestionario y si se respondía a través del teléfono celular. Y una de las primeras objeciones fue ¿cuánta gente va a tener el teléfono celular al llegar al hospital para responder el cuestionario, para tener el control de la infección? Y quieren saber algo, curiosamente, la mayoría de la gente que llega al hospital no tiene que comer, pero sí tiene un celular. O sea, es algo que llamó mucho la atención porque todo el mundo, o sea, hasta los comentarios habían sido, ay, ¿cómo se les ocurre que a través del celular, si la pobre gente no tiene ni qué comer? Pues no tienen que comer, pero sí tienen celular. Y eso está sucediendo actualmente en México, ¿eh? O sea que a fin de cuentas el seguimiento de los pacientes, sí las comunicaciones ya están muy, muy, muy accesibles, están ya en cualquier pueblo, ya casi todo México es territorio Telcel, pero bueno, sí puede ser una manera de hacer el seguimiento de los pacientes, ¿no? Y de reducir estos factores de riesgo. De acuerdísimo. Muy bien, pues les agradezco a todos la conexión el día de hoy. Gracias, Memo, como siempre. A pesar de esas fallas, salimos avante. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego, Memo. Bye. Mucho gusto a todos. Saludos. Que descansen. Buenas noches.